Bueno, buenos días a todos los que están conectados aquí. Vamos a hablar entonces, como lo dijo el doctor Vallejo, de algunas habilidades no técnicas, tanto individuales como de equipo, que nos pueden ayudar a afrontar estas situaciones de crisis, pero que en realidad también se aplican a la rutina de la vida diaria de la atención en salud. Entonces voy a hablar de las habilidades no técnicas iniciales a modo general y al final voy a hablar un poquito más enfocado al tema de crisis. Pero como les digo, pues estas se pueden aplicar tanto a las situaciones de crisis como a las situaciones de la atención en salud de la vida cotidiana. Entonces, para ubicarnos de una vez en el tema y para entrar en el tema, porque es un poquito largo, voy a tener que presentarlo de forma muy condensada. Realmente, este taller de habilidades no técnicas que van a tener hoy, que es más que taller, una conferencia, está basado en un taller del programa Team Steps, que tiene una duración de, pues, 4 horas es el más corto, o 2 días y medio, en donde se refuerzan todas estas habilidades de forma práctica y en simulación. Entonces yo voy a tratar de presentarlo a ustedes de forma teórica, lo más concreto posible, y al final vamos a hablar y a discutir cómo podríamos aplicarlo en esta situación de crisis, y a través de las preguntas que ustedes me hagan también espero que podamos entre todos descifrar cómo podemos tratar de adquirir algunas de estas habilidades de forma rápida, o al menos concientizarnos de alguna de estas habilidades de forma rápida en lo que va a ser la atención del COVID. ¿Qué son las habilidades no técnicas? Son todos esos recursos cognitivos, sociales y personales que complementan nuestras capacidades técnicas y que contribuyen a que la realización de las tareas que hacemos en el día a día se haga de forma, pues con mayor calidad, de forma más segura y de forma más eficiente. ¿Cuáles son? Bueno, las habilidades no técnicas están divididas en tres grandes grupos. Hay unas habilidades cognitivas, unas habilidades personales y unas habilidades sociales. Estas habilidades las adquirimos en el desarrollo de nuestra vida durante todo el transcurso de la vida. Hay algunas que empezamos a desarrollar desde la infancia. Por ejemplo, la solución de problemas. La solución de problemas empezamos a desarrollarla aún desde el juego cuando somos niños y tenemos algunos conflictos con nuestros pares. Ahí empezamos a desarrollar ese tipo de habilidades. ¿Cuáles son las habilidades cognitivas, digamos, que impactan nuestro quehacer o nuestras labores día a día de forma más importante? En salud, por ejemplo, la toma de decisiones. Muchas veces tenemos que tomar decisiones de formas rápidas y que son complejas, sobre todo, por ejemplo, ahorita en la atención del COVID. La planeación, la conciencia de la situación. En cuanto a esas habilidades son cognitivas porque son procesos de pensamiento. Las habilidades personales son estas que nosotros adquirimos de forma personal, pero en la interacción también con un otro muchas veces, y que se refieren más a esa adaptación al medio o a los otros, pero que tiene que ver con mis habilidades personales, como por ejemplo el manejo del estrés, las estrategias de afrontamiento, la capacidad para solucionar problemas, el manejo del cansancio, que no es lo mismo el cansancio que el estrés, aunque el cansancio pueda llevarme, el cansancio sostenido, a una sensación de estrés. Y algunas habilidades sociales que sí tienen que ver directamente con el relacionamiento con el otro y que impactan de forma directa el relacionamiento y que esa relación que se dé sea no solamente amable y sea una relación grata para ambas partes, sino que sea efectiva en entornos de salud, más allá de tener que llevarnos todos bien y ser amigos todos, que bueno, sería ideal, pero eso no pasa entre los seres humanos. Es que las habilidades sociales que tengamos nos permitan a todos desarrollar nuestras funciones de una forma más eficiente y efectiva, con la menos carga laboral posible y con el menos estrés posible. Y estas habilidades sociales que nos ayudan a estos objetivos son la comunicación, el liderazgo, el apoyo que nos podemos dar los unos a otros y esa coordinación que tenemos como equipos. Entonces, vamos a ahondar. Por supuesto que en una hora ustedes entenderán que no se alcanza a hablar de cada una de estas, sus estrategias, sus técnicas. Lo que vamos a hablar hoy es una definición de las más importantes que nos llaman, digamos, al trabajo hoy, ahora, para que las tengamos claras de qué se trata y qué podríamos hacer, pero ya habría que tener una sesión más complementaria donde se hablen de las técnicas específicas que se utilizan en cada una de estas habilidades para entrenarlas, y esas técnicas que nos podrían ayudar a hacer el manejo de la situación de crisis con ejemplos requeriría una sesión más. Por hoy vamos a hacer la definición como tal de cada una de estas habilidades y comprender por qué son importantes, digamos, en las situaciones de crisis. ¿Qué es la conciencia situacional? Bueno, la conciencia situacional es esa capacidad que yo tengo para saber qué está pasando alrededor mío
y no solamente enfocarme en mi tarea, es decir, es poder ver el todo de lo que está ocurriendo y no solo, entre comillas, lo que a mí me toca, sino que hago esa conciencia de que todo lo que está ocurriendo alrededor va a impactar mi ejercicio de salud y además me permite adelantarme a futuros estados. Para que ustedes entendamos rápidamente qué es conciencia de situación, imaginemos una mamá que tiene un niño de 2 años, que tiene un bebé de meses, que está preparando el almuerzo y que además recibe una llamada. Esa mamá seguramente va a estar pendiente de su bebé, está poniendo atención al bebé de 2 años para que no tenga un accidente, está pendiente de la comida para que no se le queme y además está contestando una llamada. Creo que ustedes han visto esas situaciones y es capaz, y si el niño pequeño se va a caer, es capaz de parar todo lo que está haciendo, decir y actuar antes de que el bebé se caiga. Esa es conciencia de la situación. Cada vez que una mamá nos decía, quite el vaso de la orilla de la mesa porque se le va a caer, es conciencia de la situación, es entender que ya ha tenido muchas situaciones similares en las cuales yo me puedo adelantar ese futuro estado, y el futuro estado es que el vaso se cae si lo dejo cerca de la orilla de la mesa. En salud, esto también se aplica mucho cuando la experiencia nos va dando una capacidad de adelantarnos a futuros estados, vamos mejorando esa capacidad de conciencia de la situación que nos va diciendo, hey, aquí vamos a llegar a un error, aquí vamos a llegar a una complicación. Pero eso solo se adquiere cuando logro aprender a mirar alrededor mío. Y no es decir, cuando separo esa posición en la cual yo solo me encargo de lo mío y pongo la mirada en el todo, porque para que, digamos, se llegue al objetivo final en salud y tengamos resultados en salud deseables, es el todo lo que impacta ese resultado y no solamente mi función particular. Entonces, esa capacidad de conciencia de situación me permite valorar cómo está mi equipo, cómo está el proceso en curso y si vamos llegando o no al resultado del objetivo deseado. La conciencia de la situación, como el ejemplo que ustedes ven ahí, me permite incluso estar pendiente de mis compañeros y anticiparme a que ellos puedan llegar a cometer un error por la alta carga de trabajo, por el cansancio, por la velocidad con la que vamos a tener que ejecutar algunas acciones, y yo soy capaz de pararlo porque al tener conciencia de lo que está haciendo, entonces soy capaz de evitar también el error en el otro. La conciencia de la situación nos ayuda a brindarnos apoyo también unos a otros. Entonces, esa conciencia de la situación básicamente asegura que uno tenga atención a esa información nueva que se va dando constantemente en la atención en salud, que es cambiante y me permite tomar decisiones rápidas. Si yo no tengo conciencia rápida de lo que está pasando, la toma de decisiones va a ser más lenta. Y como les decía, conduce a un apoyo más efectivo de los miembros del equipo. Esa conciencia de la situación, cuando se ha desarrollado bien en todos los miembros del equipo, permite crear un modelo mental compartido. Es decir, permite que si todos estamos monitoreando la situación que está ocurriendo a nuestro alrededor, si todos tenemos conciencia de que el resultado individual mío va a llevar a un resultado de equipo y que cómo ese resultado individual se integra con el resultado de los demás para llevar un resultado en equipo, se crean los equipos, esto que se llama un modelo mental compartido, que lo podemos ver en relaciones de pareja de larga duración, porque ya casi que el uno sabe lo que piensa el otro, el uno se anticipa lo que quiere el otro y piensa el otro, y tú incluso puedes ver que con pequeñas señales no verbales ya una parte de la pareja sabe lo que el otro va a hacer, lo que el otro va a decir o lo que necesita. Y esto en equipos, digamos, que trabajan continuamente y crean un modelo mental compartido, es excelente porque les quita mucha carga de trabajo, porque permite que puedan fluir de una forma más tranquila, digamos, y que ese fluir de actividades se dé sin tanto trancamiento y sin tanta necesidad de parar para aclarar qué es lo que estamos haciendo. La conciencia de la situación, entonces, es el estado de estar atento, conocer las condiciones actuales que afectan el trabajo de uno e incluye estar pendiente del estado del paciente, es decir, cómo va este paciente, se me está agravando, no se me está agravando, se está complicando. Incluye estar pendiente de los otros miembros del equipo. Tengo algún miembro del equipo que se me está quedando dormido, que de pronto está en condiciones emocionales no adecuadas, que podría tal vez cometer un error o tomar una decisión inadecuada porque su estado emocional lo tiene alterado. Incluye estar pendiente de las condiciones ambientales. Se me apagó una máquina, se desconectó algo, hay un cable que podría hacer que alguien tenga un accidente. E incluye
estar pendiente del progreso actual hacia el objetivo. ¿Cómo vamos? ¿Este paciente cómo va? ¿Se me está recuperando? ¿Se me está agravando? ¿Lo que estamos haciéndole está llevando a los resultados que nosotros queremos o no? Es decir, que conciencia de la situación, si se dan cuenta, es tener claridad en mi mente de todo, mis pares, mi paciente, mi entorno y el objetivo como tal. Pero la conciencia de la situación, por supuesto, se afecta por la sobrecarga de trabajo, es una de las variables que más impacta nuestra capacidad para estar pendiente de todos estos aspectos que tenemos que estar pendiente en el ejercicio de nuestra actividad, y además se afecta por cómo yo percibo la cultura de mi institución, por cómo yo percibo que es mi trabajo, qué tipo de cultura tengo yo. Yo tengo una cultura de trabajo en equipo de seguridad, por ejemplo, para el paciente, o tengo una cultura individualista en la cual yo soy el que sé, yo soy el que debe tomar las decisiones y los demás deben estar ahí para mí, pero yo no para ellos, ¿cierto? Entonces, cómo yo interpreto el trabajo que se da en las instituciones de salud también va a afectar si yo voy a prestar atención a lo que está ocurriendo alrededor mío, o si solo me voy a enfocar en lo que yo considero que es lo que a mí me toca o me corresponde. Pero cuando yo tengo una buena conciencia de la situación, la toma de decisiones va a ser mucho más acertada, porque he prestado atención a todas las variables que podrían impactar en esa toma de decisiones, y tal vez entonces yo esté mejor informada de muchos aspectos que debo estar informada para tomar una decisión más acertada. Y por supuesto, afecta entonces la ejecución de mis acciones. En ese sentido, pues la conciencia de la situación es una de las habilidades no técnicas que es difícil de medir porque ocurre cognitivamente, pero que es muy importante en el ejercicio de los equipos y que es importante entrenar y hacernos, digamos, conscientes que existe, que está ahí y que tanto yo la estoy implementando y que tanto yo estoy, digamos, en esta actitud observadora cuando estoy en mi ejercicio de actividades laborales. ¿Por qué? Porque, como decíamos, esta conciencia de la situación me va a llevar o me va a permitir hacer otro tipo de habilidades o tener otro tipo de habilidades como una toma de decisiones adecuadas. ¿Y qué es esto de la toma de decisiones? Bueno, tomar una decisión es ese proceso que uno hace para llegar a un juicio o elegir una opción para satisfacer la necesidad de una situación dada. Es decir, ante este paciente, ¿qué hago? ¿Lo intubo? ¿No lo intubo? Ante estos dos pacientes, ¿cuál voy a intubar? ¿Cuál no voy a intubar? ¿A cuál le voy a dar acceso a UCI? ¿A cuál no? No implica un método único y se pueden utilizar diferentes técnicas en diferentes momentos para tomar decisiones. Ahora, ¿qué hacemos mentalmente cuando nosotros estamos frente a una decisión, y sobre todo una decisión que puede ser compleja? Lo primero que nosotros hacemos es evaluar la situación, y cada uno de nosotros evalúa la situación a partir del riesgo y a partir del tiempo que yo tengo que emplear para llevar a cabo esa solución, y además si mi tiempo es limitado o no es limitado, o sea, si yo tengo un tiempo amplio para resolver este problema o no, o tengo un tiempo muy limitado, como nos ocurre en salud, que a veces tenemos tiempos exageradamente limitados y nos toca tomar decisiones a velocidades muy importantes, de modo que debemos aprender a hacer una evaluación muy rápida de cuáles son los riesgos, beneficios de la decisión que vamos a tomar, y a partir de esa evaluación de riesgo, entonces una persona que es capaz de tomar decisiones, digamos, de forma más adecuada en situaciones de crisis, es porque ha desarrollado su capacidad creativa, su capacidad analítica, porque se basa en reglas, es decir, porque se ha entrenado para que las decisiones que toma tienen una secuencia de reglas que ha seguido en su cabeza y que lo llevan prácticamente en situaciones rápidas o en situaciones complejas, tomar decisiones mucho más acertadas. Pero también es una persona que es intuitiva. ¿Y por qué es importante que seamos intuitivos? Porque la experiencia se traduce en intuición, o mejor dicho, la intuición, o quienes son muy buenos intuyendo cuáles serían las mejores decisiones a tomar, generalmente son personas que tienen más experiencia, y que es ese background de experiencia el que les da la capacidad de rápidamente hacer una evaluación mental de todos los riesgos, los beneficios, el tiempo, las opciones que tengo, y de forma creativa y analítica tomar decisiones más acertadas.
A partir de entonces ese juego entre el análisis y la creatividad, tener unas reglas básicas para tomar decisiones y ser intuitivo, pues vamos a seleccionar un curso de acción. De ahí que, por ejemplo, para estos casos particulares, donde vamos a tener que tomar decisiones a altísima velocidad y donde tal vez no todo el mundo tenga desarrollada esta capacidad o no tenga toda la experiencia necesaria para tomar decisiones basadas en reglas de forma más exitosa, sería importante basarnos en algunas reglas. Es decir, ahorita al final vamos a hablar sobre listas de chequeo y cómo podríamos crear tal vez algunas reglas entre nosotros para tomas de decisiones rápidas, difíciles que vamos a tener que tomar, por ejemplo, en este contexto particular sobre a quién intubar, a quién no, a quién poner una UCI, a quién no, qué intervención dar y cuál no. Es ese tipo de decisiones rápidas, si no todos tenemos el background para tomarlas de forma adecuada y rápida, sería muy bueno que tuviéramos una lista de reglas en las cuales nos podamos basar y la gente se sienta más tranquila a la hora de tomar esa decisión porque ya tiene un esquema, porque ya tiene un background que le está diciendo, bueno, a través de los expertos ya logramos decir que primero dominar esto, segundo esto, para tener, digamos, que la decisión que yo tome tenga una mayor probabilidad de tener éxito en ese paciente, porque ante esta situación de incertidumbre, digamos que nadie tiene la última palabra y ningún profesional podría atreverse a decir que tiene claridad exacta de el curso de acción que debe seguirse y que no tiene probabilidad de equivocarse en el mismo. Ante esta situación novedosa, ese apoyo que nos podemos dar para crear esas reglas de decisión va a ser muy importante. De modo que en esa toma de decisiones, pues tengamos ese esquema de valorar las necesidades, de proporcionar ese apoyo decisional como equipo, los unos a otros, mirar las etapas del proceso, que también qué tanto esas decisiones que hemos tomado nos han llevado a éxito, a lograr los objetivos o no, o vamos a tener que ir reevaluando en el curso de la acción la forma como estamos tomando las decisiones sobre los pacientes, y entonces a partir de esa retroalimentación que nos va dando el ejercicio y los equipos, ir modificando la forma como estamos tomando decisiones y los algoritmos que vamos a usar. Bueno, este es el modelo de Ottawa, que está basado en toma de decisiones en salud. Yo creo que no vale la pena que lo expliquemos todo ahorita, pero quise dejarles la diapositiva porque sé que algunos después pueden ver el video y pausarlo, y ojalá lo pausen y revisen. Entonces, algunos aspectos importantes en la toma de decisiones en salud, como la valoración de necesidades, como el apoyo que se debe dar ahí en esa toma de decisiones que hacemos los unos y los otros como equipo, y la evaluación. Importantísimo el apoyo que nos vamos a dar en las decisiones que se toman, porque este no es el momento, digamos, de chocar enormemente entre los equipos, sino más bien rodearnos más ante una situación que es compleja y que ya está generando alto estrés en muchos profesionales de la salud. Estamos llamados a rodearnos y a blindarnos como equipos para que las decisiones que se tomen estén consensuadas, estemos, digamos, lo mejor preparados para enfrentar lo que venga en cuanto a los resultados de las decisiones que tomemos en este momento. Otra de las habilidades no técnicas que es muy importante y que no se menciona mucho como una habilidad no técnica, pero lo es la capacidad para manejar el estrés. No todos tenemos las mismas capacidades para manejar el estrés. Hay algunos que tienen mejor habilidad para esto, hay otros que no. Ya en la conferencia pasada hablé sobre el estrés, sus etapas, pero básicamente la sensación de estrés, o sea, el estrés como sensación, no como variable, no como estímulo externo, es esa relación particular que tenemos, se da por la relación entre la persona y el medio y se da en el ejercicio de interpretación que la persona hace sobre lo que está ocurriendo en el medio. El estrés no es per se, no hay un estímulo que sea objetivamente estresante de forma igual para todo el mundo. Las situaciones son estresantes de diferente forma para las personas dependiendo de la valoración que esa persona hace de la situación y de los recursos que tiene para afrontar esa situación. Es decir, que es en ese juego de situación versus recursos en donde yo voy a sentir que tengo la capacidad de afrontarlo o no, donde se va a dar esa sensación de estrés. Si yo tengo la sensación de la capacidad de afrontar esto, entonces no, el estrés percibido va a ser mucho menor que si yo hago una valoración mía de incapacidad para afrontar esta circunstancia. Ahora, en el manejo del estrés son las estrategias de afrontamiento, digamos,
esas habilidades que nos permiten hacer un mejor manejo de estas situaciones complejas, pero hay básicamente dos tipos de estilos de afrontamiento básicos, aquellos que están centrados en el problema y aquellos que están centrados en la emoción. Los que están centrados en el problema son esos esfuerzos que yo me dirijo a definir cuál es el problema actual que tenemos, generar soluciones alternativas, sopesar esas soluciones, sus costos, sus beneficios y elegir entre ellas y actuar. ¿Cierto? O sea, no me preocupo, porque eso es lo que nos pasamos haciendo mucho, me preocupo, pero no me ocupo en resolverlo. Aquí centrado en el problema, me ocupo en resolver el problema. Me voy directo a él, a analizarlo y a tratar de buscarle un camino, una vía, aun cuando el problema sea complejo, me organizo, me agremio, miro a ver qué tengo que hacer, pero trato de buscar una y otra alternativa para resolverlo. Ahora, hay algunas situaciones que son complejas y que no podemos objetivamente hacer cosas para resolverla como tal, pero que sí podemos hacer cosas para manejar la emoción. Y esas también son válidas. Ejemplo, el fallecimiento de un ser querido. Bueno, yo no puedo resolver el fallecimiento de un ser querido como tal, no puedo volverlo a la vida, pero sí puedo tener unas estrategias de afrontamiento centradas en la emoción que estoy sintiendo, en la solución, en la resolución de esa emoción y en el camino para sanar, digamos, ese duelo que ha quedado en mí. Entonces, esas estrategias de afrontamiento que están centradas en la emoción tienen como objetivo reducir o controlar los sentimientos negativos que están generándome ese factor estresante. Y en general, una buena estrategia de afrontamiento incluiría un poquito de las dos, ¿no? Algo de, bueno, ponerme al frente de la circunstancia compleja y buscar alternativas para resolverla, y algo de esta situación, qué emociones me genera y cómo voy a buscar formas de manejar también esas emociones que me están generando y que son reales, ¿no? Entonces, como hablaba un poco la vez pasada, hay un juego aquí de equilibrio entre demandas y recursos, y es esa mediación entre qué tantos recursos tengo yo para hacerle frente a estas demandas que me pone la situación actual, la situación crítica, y qué tanto entonces, si no tengo esos recursos, me apoyo en otros. Es decir, qué tanto mis recursos no tienen que ser solo individuales, sino también de equipo, gremiales, de agrupación, de apoyo de unos a otros. ¿Para qué? Para poder equilibrar. Solamente se puede afrontar bien una situación cuando los recursos y las demandas tienen algún nivel de equilibrio. Si yo no logro ese equilibrio de alguna forma, seguramente nos vamos a quebrar, y eso es lo que va a pasar. Entonces es importante que entre todos empecemos a buscar cuáles serían esas formas en las cuales yo puedo lograr ese equilibrio para poder hacer frente a estas situaciones complejas que nos está poniendo, por ejemplo, el COVID, tanto para resolver los problemas que tenemos como para manejar las emociones que estamos todos enfrentando con esta pandemia, por ejemplo. Esta tabla es un resumen de las principales estrategias de afrontamiento que la gente usa. Tampoco la voy a explicar porque ya veo que llevo media hora y me falta todavía bastante tema. Ojalá ustedes tengan algo de tiempo y se queden. Esta charla va a estar como de 1 hora y 10 minutos, pero espero que sea muy sustancial para enseñarles algunas de estas habilidades. Se las dejo para que ustedes en el video las paren, pero importante enfocarnos en expresión emocional, apoyo social emocional y resolución de los problemas. Toda la planificación también, lo que es distanciamiento, lo que es negación, evitación, no nos sirve. En este momento no nos sirve negar las circunstancias que estamos viviendo, ni evitarlas, ni tratar de distanciarnos emocionalmente de ellas, sino más bien hacer frente y hacer una búsqueda de afrontamiento efectivo y activo a esas situaciones. Como por ejemplo, hacer rápidos aprendizajes de técnicas de respiración y de relajación, porque por supuesto que seguramente algunos vamos a tener altas cargas de estrés y de trabajo en la atención de esta crisis, y vamos a tener que aprender a tomar 5 o 10 minutos en los momentos de jornada cuando estemos mucho más agotados para volver a recargar nuestro cuerpo, para volver a recargar e incluso calmar un poquito el sistema nervioso autónomo. Y las respiraciones rápidas ya tienen mucha evidencia, no rápidas en cuanto a respirar rápido, sino hacer una respiración corta, es decir, que cumpla con los parámetros de una respiración relajante y profunda, pero que no tiene que durar media hora. Yo puedo hacer pequeños cortes de 5 o 10 minutos en mi jornada laboral, y es preferible hacerlo. Es preferible parar
y tomarse esos 5 minutos para recargar que seguir en una velocidad que lo que va a hacer es llevarme con mayor probabilidad a cometer errores en la atención de los pacientes. Esas en cuanto, digamos, las habilidades individuales, pero son muy importantes, como decía al principio, las habilidades de trabajo en equipo, entendiendo, y para enfocarnos nuevamente en qué es esto de trabajo en equipo, que el trabajo en equipo y el trabajo por tarea no son lo mismo, y que un grupo y un equipo, aunque comparten algunas características, no son lo mismo. En ambos hay más de 2 personas, 2 o más personas. En ambos cada uno tiene un rol definido, cada uno tiene unas acciones definidas que van a llevar al cumplimiento de un objetivo, pero la diferencia entre grupos y equipos es que el grupo puede trabajar por tarea, en el que cada uno hace su pedacito de la actividad y la pasa al otro casi como en una línea de secuencia, y al final vamos a llegar al objetivo, pero nunca nuestras actividades tuvieron que ser realmente interactuar y ser interdependientes en un momento dado. Mientras que en el trabajo en equipo, sí, las habilidades, las acciones que hacemos para llegar al objetivo muchas veces se dan de forma interdependiente y de forma integrada, es decir, donde varias personas al tiempo estamos ejecutando actividades y debemos coordinarnos para que estas actividades salgan de la mejor forma posible. Entonces, en salud, aunque algunas veces tenemos algunas actividades por tarea, lo más que hacemos es trabajo en equipo, no trabajo por tarea. Y debemos aprender a hacer, digamos, ese funcionamiento como un equipo, como personas que interactúan de forma dinámica, interdependiente, y que nos adaptamos los unos a otros para llegar a ese objetivo. Generalmente los equipos y los grupos no tienen la misma duración. En salud, por ejemplo, los equipos pueden tener una duración muy corta. El equipo que está en este momento en la UCI, el equipo de cirugía, pero después si hay rotación o si hay cambio de actividades, esas personas podrían ser parte de otro equipo. En ese sentido, nosotros debemos aprender a trabajar en equipo, no solamente con mi equipo, con el que comparto más tiempo, con el que ya tengo una experiencia de trabajar como equipo, sino ser capaces de tener habilidades que nos ayuden a integrarnos rápidamente a nuevos equipos y con esos equipos también funcionar bien en cuanto a la comunicación, la coordinación y demás. Y ese es el reto. El reto no es volver equipos ultra expertos, sino personas que son expertas para adaptarse a trabajar en diferentes equipos. En la charla pasada yo les hablaba de este programa, el programa Team Steps, y ustedes escucharon que el doctor Vallejo al principio me presentó como Master Trainer Team Steps. Pues el programa Team Steps fue un programa creado por la HRQ, que es la Agencia para la Investigación en Calidad y Seguridad de los Estados Unidos, y que se unió con los veteranos, con toda el área de salud de los veteranos de guerra, que se unió con el área de pilotos también, con las fuerzas aéreas, con psicólogos y psiquiatras, y crearon un programa de entrenamiento basado en CRM. ¿Qué es CRM? Eso traduce Crew Resource Management, y es el tipo de entrenamientos que empezaron a recibir las tripulaciones de vuelo, que hizo que se mejorara muchísimo la seguridad en la industria de aviación, y que a partir de ese gran éxito, digamos, en mejorar la seguridad, fue trasladado a energía nuclear, a muchas industrias que son de riesgo y que ahora se viene hace algunos años haciéndole adaptaciones para que sea implementado en escenarios de salud, siendo los escenarios de salud una de las, digamos, de las labores, de las áreas laborales de mayor riesgo, y que lo estamos viendo ahorita, ¿no? Cuando hay situaciones de crisis, el riesgo de los trabajadores de la salud es alto, y por lo tanto deberíamos funcionar como una industria de riesgo, y como tal tener entrenamientos y tener protocolos que nos ayuden a funcionar como lo que somos, una industria que es de riesgo. ¿Por qué yo trabajo este programa? Porque es uno de los programas que tiene mayor desarrollo, que digamos que tiene ya módulos definidos y estrategias de entrenamiento para 4 habilidades específicas de equipo, que son la comunicación, el liderazgo, la conciencia situacional y el apoyo mutuo, y que busca entonces mejorar los conocimientos que tenemos sobre estas habilidades y qué técnicas podemos usar para mejorarlas, pero también las actitudes favorables a las mismas.
las actitudes al cambio, ¿no? Porque muchas veces cuando uno habla con equipos de salud sobre la importancia de mejorar la comunicación, hay alguna resistencia del tipo, no, yo, loro viejo no aprende a hablar, es la frase que me dicen muchas veces, pero lo que ha mostrado la evidencia es que el loro viejo sí aprende a hablar y de hecho lo podemos hacer y de hecho hay mucha evidencia de que podemos entrenar este tipo de habilidades a través de escenarios de simulación, a través de, por ejemplo, el análisis de casos y videos, y el hecho de que se pueda entrenar es una buena noticia porque quiere decir que sí podemos mejorar estas habilidades para funcionar mejor como equipos, sobre todo en estas situaciones más demandantes. Entonces, como les digo, la idea no es aquí tener un equipo de expertos donde vamos a saber quién es el más experto. No, aquí el juego es tener un equipo experto, es decir, es un equipo que se ha fortalecido tanto que es el equipo el que sabe que va a llegar a resolver las situaciones de forma más efectiva y no va a definir quién es el más experto de todos para resolverlas, sino que entendemos que es entre todos como llegamos a tener mayor éxito, digamos, en el desempeño de nuestras actividades. ¿Qué hace que un equipo sea un equipo de buen desempeño, que sea un equipo de alto rendimiento? Bueno, porque tienen modelos mentales compartidos, o sea, porque ya sabemos cómo funcionamos como equipo, porque podemos un poco hasta predecir lo que el otro va a hacer o necesita para las acciones que va a seguir, porque tienen roles y responsabilidades claras, porque ante un momento, por ejemplo, una situación crítica, cada uno ya sabe cuál es su función, hacia dónde tiene que salir corriendo, qué es lo que va, cuál es la actividad específica que va a realizar en esta situación crítica, lo cual es importante, por ejemplo, de definir entre los equipos. Manejan una visión clara, valorada y compartida, optimizan recursos, es decir, entre todos saben que no podemos sobrecargarle todo, por ejemplo, al auxiliar de enfermería, sino que optimizamos el recurso humano, pero también los recursos con los que contamos que son limitados. Tenemos un fuerte liderazgo de equipo en donde cualquiera, y cuando hablamos de liderazgo de equipos, que cualquiera puede tomar el liderazgo en un momento dado y se respeta ese liderazgo de todos los miembros del equipo y no solo de aquellos miembros que por jerarquía histórica consideramos los líderes. Se implementa la retroalimentación de forma regular. Los equipos de alto rendimiento son capaces de estarse revisando y haciendo un proceso de mejora continua y se dan retroalimentaciones positivas que llevan a esos cambios positivos, desarrollan una confianza colectiva. Cuando trabajamos en este tipo de equipos, confiamos los unos en los otros y nos sentimos respaldados. Sabemos que en la jornada que me toca con ellos, yo me voy a sentir más tranquilo, más seguro y sé que las decisiones que tomamos, todos las vamos a asumir como que las tomamos todos en equipo y no vamos a dejar solo a alguien mirando que fue su decisión y que mire a ver qué hacen, ¿no? Entonces, en ese sentido, crean mecanismos para apoyarse y coordinarse y gestionan y optimizan los resultados. Las personas que trabajan así son mucho más fuertes para, por ejemplo, generar cambios en las instituciones, para movilizar cambios, para solicitar cosas que se requieran solicitar e incluso para hacer propuestas de mejoramiento. Cuando llegamos de forma individual no somos tan fuertes como cuando llegamos como equipo y mostramos la necesidad que el equipo tiene. Entonces, en ese sentido, pasamos de un enfoque de persona que toma las decisiones sola, que tiene un concepto vago del trabajo en equipo, que generalmente está en autodefensa, que no, los otros van a venir a decir que yo fui, que no fui, donde mi desempeño individual es lo importante, a una mirada más en la cual la carga de trabajo se gestiona, nos brindamos ese apoyo, todos estamos ahí para defender, digamos, la decisión que se haya tomado y para entre todos llevarla a cabo. Y pues básicamente la evidencia nos muestra que los equipos que trabajan bajo este modelo de trabajo en equipo logran reducir, por ejemplo, en términos de seguridad del paciente, esto se viene estudiando bastante y es lo que vengo estudiando en mi doctorado, cómo los equipos que trabajan de esta forma reducen mucho de los errores clínicos, mejoran los resultados en los pacientes, reducen el estrés en sus equipos de trabajo, mejoran los resultados de los procesos en cuanto a que los hacemos en menos tiempo, con menos desgaste de recursos. También aumentamos la satisfacción de los pacientes. Los pacientes nos damos cuenta cuando los equipos tienen choques, cuando tienen problemas, cuando a la vez que me están atendiendo a mí están peleando entre ellos. Eso genera mucho más estrés en los pacientes, por supuesto. Entonces, también se mejora la satisfacción de los pacientes porque siente que hay una toma de decisiones conjunta y esto da mayor tranquilidad y seguridad sobre lo que se está haciendo conmigo y se reducen las demandas.
Claro que sí, porque cuando usted trabaja en equipo, usted aprende a comunicarse mejor y esto hace que al paciente tenga una satisfacción mejor con lo que usted está haciendo, la reactividad que tiene frente a usted también disminuya. Cuando el paciente también es tenido en cuenta como parte de ese equipo en la toma de decisiones, él entiende que el equipo de trabajo de salud también es humano y entonces en ese sentido se solidariza con esa humanidad del equipo de trabajo y va a estar un poco menos chocante a buscar demandar por cualquier error que se cometa, sino que se va a sentir parte íntegra de ese equipo también. Entonces, incluso fíjense que nos protege desde nuestro bienestar como tal, desde nuestra salud mental, pero también incluso trabajar en equipo nos protege desde lo legal, porque estamos respaldados también unos con otros frente a las decisiones que tomamos en salud. Dentro de las habilidades entonces de equipo que son importantes, la comunicación es una de las, digamos que es la central. Con una mala comunicación ni vamos a poder liderar bien, ni nos vamos a poder prestar un buen apoyo, ni nada. Pero cuando hablamos de comunicación en salud, no estamos hablando de hablarnos como amiguitos, ni de decirnos princesa y rey, o contarnos chistes, no. Estamos hablando es de que la información importante que se debe dar para la toma de decisiones en el ejercicio de la atención de los pacientes sea de calidad y se dé de forma adecuada en cuanto al qué, el cómo, el por qué y el quién. Es decir, que se tenga clara la información que se va a comunicar, cómo la voy a comunicar, si es de forma verbal o por escrito en la historia clínica, cómo la voy a dejar comunicada ahí en la historia clínica, el por qué, es decir, lo que estoy diciendo, por qué lo estoy diciendo y a quién. Para que una comunicación sea de calidad, se considera que se debe cumplir que estas tres cosas que hay aquí se den, es decir, la audiencia, que quien necesita escuchar la información esté presente, que yo me asegure que la escuchó. En la atención en salud, y yo realizaba muchas observaciones del ejercicio de salud para hacer este tipo de entrenamientos, uno muchas veces ve que se hacen solicitudes, digamos, al auxiliar de enfermería, pero ni siquiera se verificó visualmente si la auxiliar de enfermería estaba por ahí. Y entonces la auxiliar de enfermería tal vez estaba trayendo otro insumo y a los 10 minutos recibe un grito porque alguien le dice que le había pedido otra cosa y no la ha traído, pero resulta que ella nunca escuchó ni siquiera que se le había pedido. ¿Por qué? Porque no nos tomamos el tiempo ni de verificar si la audiencia, es decir, quien debe escuchar la información, está ahí. Otra cosa importante, la ocasión. ¿Cuándo? ¿Cuándo debo decir lo que debo decir? Un ejemplo que yo utilizo mucho es el antibiótico profiláctico en cirugía. El momento de preguntar si ya se puso el antibiótico profiláctico no es cuando el paciente ya está anestesiado, ni justo antes de que vamos a empezar a hacer la incisión. Es una hora antes de que el paciente va a empezar su procedimiento porque es ahí donde se debe poner el antibiótico profiláctico. Entonces, en salud muchas veces la ocasión, el momento en el que debo dar la información es sumamente importante para que las acciones que se deban hacer se hagan en el momento oportuno y el propósito, o sea, es decir, que el objetivo de la comunicación quede claro. En salud tenemos una dificultad y ahora con todos los medios de protección que debemos usar es que tenemos muchas barreras, digamos, físicas, como los tapabocas y demás, que hacen que el sonido de pronto pueda llevar a que yo interprete mal lo que acaban de decir, es decir, que me digan un medicamento y una dosis y porque haya mucho ruido, que porque haya mucho ajetreo o porque hay una barrera física, yo no quedé clara con la información y escuché mal el medicamento o escuché mal la dosis o escuché mal el procedimiento. Entonces, el propósito debe quedar claro y hay técnicas que seguramente ustedes ya conocen algunas, como el doble chequeo y demás, y la comunicación de loop cerrada, que es de las que quisiera profundizar después, que me ayudan a estar tranquilo de que el propósito de esa comunicación quedó clara. En ese sentido, la comunicación debe ser completa, clara, breve y oportuna. Y en el área de la salud debemos definir esos momentos de intercambio de comunicación, por ejemplo, para que sea oportuna en la entrega de pacientes, para que sea completa, para que nada que no tengamos que decir se quede sin decir y que queden claras, digamos, las indicaciones que se van a dar sin desgastarnos en grandes discursos, es decir, haciéndolo de la forma más completa, pero concisa posible. En cuanto al liderazgo, el liderazgo en estos momentos y en las situaciones de crisis es fundamental.
¿Por qué? Porque el liderazgo es el que nos va a llevar a organizar los equipos cuando estén de pronto en un colapso, en una situación más compleja, en donde se haya perdido la coordinación del equipo, en donde ya no se estén siguiendo los parámetros de atención. Es el liderazgo, es esa habilidad de liderazgo la que nos ayuda a recoger al equipo nuevamente y a orientarlo hacia aquello que debemos hacer. ¿Qué es un líder? Un líder es una persona que puede ser nombrada, elegida de forma formal o informal para dirigir y coordinar el equipo. El líder está encargado de dirigir y coordinar las actividades de los miembros del equipo, de alentar. Un líder real alienta a trabajar juntos, no alienta a trabajar cada uno individual, sino alienta al equipo a que somos todos un uno, evalúa el desempeño de todos los demás, asigna tareas, gestiona la sobrecarga al asignar tareas, desarrolla conocimientos y habilidades en su equipo y de equipo, y motiva, planifica y organiza. Es decir, un líder no es el que llega como un jefe a imponer, digamos, algunas actividades o algunas recomendaciones, sino es el que trabaja de forma mancomunada con sus compañeros para motivarlos sobre todo a que el ejercicio de lo que estamos haciendo sea de la mejor calidad posible, incluida calidad para el equipo de salud. Es decir, en el marco del COVID, por ejemplo, un líder es aquel que alienta también al autocuidado. Es aquel que no presiona a un trabajador de la salud a tomar riesgos innecesarios frente a un paciente, sino primero cuidarse a sí mismo para poder brindar atención. Ustedes han escuchado en vuelos que siempre que hay una situación crítica y en donde el oxígeno se nos está acabando, la primera recomendación es póngase usted primero su máscara y asegúrese que usted está respirando bien antes de intentar ayudar a otro. Y eso es algo que vamos a tener que aprender claramente en la atención del COVID. Primero tenemos que estar bien como equipo de salud para poder atender a otros. Y el líder debe, digamos, empoderar a su equipo de salud también para que tenga todas las estrategias de autocuidado que debe tener para que el equipo no se nos caiga. Lo importante aquí es que debemos proteger a los equipos de salud. Entre todos debemos protegernos porque si el equipo se cae, pues se nos va a caer toda la unidad y no vamos a poder ni siquiera ayudar a los pacientes tampoco, ¿no? Como dije, hay dos tipos de líderes importantes, el designado y el situacional. Y el designado es esa persona que ya sabemos que coordina, que es el encargado. Hay un micrófono por ahí abierto, yo le agradezco a quien lo tiene para que no se mezclen los sonidos y quede bien, se escuche bien la información para quienes la están recibiendo. Ese líder designado, pues es el que ya está designado para liderar todas estas actividades críticas y quien va a tener esa responsabilidad más importante de dirigir a los equipos, pero también hay líderes situacionales y es aquel que cuando ve que estamos entrando en una situación caótica o de crisis, toma el mando y es capaz de tomar el mando para decir, bueno, organicémonos como equipo para hacer un pare de lo que estamos haciendo y liderar en ese momento oportuno al equipo. El apoyo mutuo. El apoyo mutuo es de esas habilidades que tienen que ver con la capacidad de sentirme parte de y como parte de brindar lo mejor de mí también para los otros. ¿Qué es el apoyo mutuo? Es esa asistencia de tareas que hacemos los unos entre los otros, pero también es esa retroalimentación que nos damos para mejorar continuamente y esos comportamientos de afirmación y defensa que hacemos cuando, por ejemplo, consideramos que hay que defender al paciente y que hay que hacer un curso de acción diferente al que nos proponen, pero que sabemos que lo que estamos proponiendo puede llevar a un mejor resultado de salud en el paciente. El apoyo mutuo incluye tener la capacidad de sentarme con el otro a consensuar esto en pro del paciente, pero apoyándonos para que luego no haya complicaciones que nos lleven de pronto a tener que sufrir cosas como demandas o demás, sino que en ese apoyo vamos tomando decisiones más consensuadas. Por supuesto que apoyar al otro depende de la conciencia de la situación. Ejemplo, si yo no estoy prestando atención a lo que pasa a mi alrededor, yo no me doy cuenta que tal vez tengo una auxiliar de enfermería sobrecargada con un montón de cosas a la que le siguen pidiendo y pidiendo más cosas y que ya no da más. ¿Cierto? Si yo tengo conciencia de la situación, puedo darme cuenta que tal vez hay alguien aquí a otro lado que está un poquito más desocupado y que mejor le encargo esa tarea a esa otra persona. O no me puedo dar cuenta que alguien está a punto de caer o de cometer un error si no tengo conciencia de la situación. Está moderada por la comunicación porque yo también debo ser capaz de pedir ayuda. Como profesional de la salud debo ser capaz de decir cuándo necesito apoyo y también de involucrar a los demás en el apoyo que yo necesito.
Y se mejora, por supuesto, cuando hay un liderazgo que fomenta esto, cuando hay un liderazgo que no fomenta que cada uno vaya por su lado, sino que entre todos nos rodeemos como equipo. Entonces, como decía, en el apoyo lo que se espera, sobre todo en estas situaciones de crisis, es esa asistencia de tareas, es que yo pueda salirme de mi rol de especialista, digamos, para en algún momento dado, si tengo que ayudar a mover un paciente, lo pueda ayudar, es que yo me pueda salir de mi rol que tengo generalmente asignado para en algún momento dado que se requiera algo más de mí, también poderlo hacer. El trabajo en equipo divide el trabajo y multiplica los resultados. Es decir, cuando logramos hacer esto, los resultados se van fluyendo de mejor forma y con mejor eficiencia y mejor calidad también. Entonces, para resumir todo este tema de trabajo en equipo, pues básicamente el propósito el propósito común es la razón que nos debe llevar a trabajar en equipo, y es que tenemos un propósito ahorita de afrontar una crisis que es difícil para todos y que en la que queremos salvar la mayor cantidad de pacientes, pero también cuidarnos como equipos de salud, es decir, que el personal de salud sea lo menos comprometido en esta circunstancia. La estrategia entonces es tener claros los roles, y es importante que en las unidades donde se va a hacer esta atención en crisis se tengan claros cuáles son los roles de los miembros del equipo, y en las diferentes acciones importantes que se van a hacer en la UCI, en urgencias, en hospitalización, cuáles van a ser los roles de cada uno de los miembros del equipo, y si se nos da una situación de crisis, cuál va a ser el rol de cada uno. La estructura es un liderazgo aceptado, es un liderazgo en el cual yo sé quién toma las decisiones más importantes y me voy a dejar liderar por él, pero también quiénes pueden llegar a ser líderes situacionales, y cuando yo veo que alguien en una situación particular tomó ese liderazgo, lo sigo porque las decisiones que está tomando son acertadas, y entonces acepto también que cualquiera del equipo podría en algún momento dado ser un líder oportuno. Para el proceso, planeación a través de reuniones de briefing y debriefing, de reuniones semanales, donde nos pongamos de acuerdo como equipo en esto, en los roles, en las estrategias. El clima, tener relaciones sólidas. Es importante que en este momento nos rodeemos como gremio, como personas que nos necesitamos unas a otras, y que tratemos de hacer un mejor manejo de las situaciones conflictivas, porque es el clima que vamos a manejar en estas unidades que va a ser fundamental para que el desgaste sea menor, para que el desgaste se demore, para que no nos quememos tan rápido, y ojalá no nos quememos. Y el medio, por supuesto, la comunicación. La comunicación va a ser transversal para que esto fluya y funcione de forma adecuada. Ahora, en cuanto a una estrategia específica en situaciones de crisis que se ha probado es muy efectiva, son las listas de chequeo, y hay listas de chequeo para crisis. ¿Y por qué surgen las listas de chequeo? Bueno, como ustedes han visto y les he comentado, muchas de estas estrategias surgen de lo que ha sido el mejoramiento de la seguridad en la aviación, y resulta que la aviación nunca fue tan segura. Hubo algunos incidentes internacionales que pusieron la mirada sobre la aviación, y de hecho la gente antiguamente, si ustedes se acuerdan, nuestras abuelitas, nuestros abuelitos tenían muchísimo miedo de volar en aviones porque tenían miedo que se cayeran los aviones, y eso era una realidad antiguamente, se caían los aviones. Pues bueno, hubo algunos incidentes que se analizaron, como por ejemplo este accidente de United Airlines en el 78, donde 10 personas murieron y 24 personas resultaron gravemente heridas, y cuando se hizo el análisis de las circunstancias que llevaron al accidente, se encontró que tras un sonido desconocido el piloto retrasó el aterrizaje, pero ningún miembro de la tripulación le advirtió que no había suficiente combustible para volar más tiempo. Las tripulaciones de vuelo, así como en muchos equipos de salud, el capitán era intocable. Es decir, él tenía la razón y no se le podía decir nada y no se le podía contradecir. Entonces, si él tomaba la decisión de retrasar el vuelo, todo el mundo asumía que, siendo el piloto, pues había que seguirlo, y nadie era capaz de decirle, ven, o sea, se nos está acabando la gasolina, tal vez no deberíamos retrasar más el aterrizaje. Estas cosas empezaron a mostrar que había que cambiar ese tipo de cultura dentro de las aeronaves. En este vuelo, por ejemplo, el Ernst Airlines, en el 72, hubo un accidente en el que 101 personas murieron y 77 personas resultaron de gravedad, y se determinó que el capitán había descuidado uno de los instrumentos que medían la altura del vuelo.
Y el capitán le preguntó al copiloto en la caja negra, se alcanza a escuchar esa conversación, si es que le habían hecho algo a la altura del vuelo. El copiloto le pregunta que qué, y el capitán le dice, todavía estamos a 2000 pies, y el copiloto le dice, ¿cómo así que está pasando aquí? Y 10 segundos estaban en el piso después, ¿cierto? Entonces, ahí, ¿qué problema tuvieron? Conciencia de la situación y comunicación. En este otro accidente del 77, que murieron 583 personas, se encontró que la torre de control había negado la petición de despegue, que el capitán entendió mal y entendió que habían dado la orden de despegue, y a pesar de que el copiloto había entendido bien, no fue capaz de contradecir al capitán. Si ustedes se dan cuenta, en salud muchas veces nos pasan situaciones de estas, en donde tal vez un miembro que consideramos de jerarquía mayor toma algunas decisiones que otros miembros del equipo consideran que pueden ser de riesgo, o tienen información que saben que esa decisión podría llevar a resultados inadecuados, pero no somos capaces de decirlo, porque no nos hemos entrenado en liderazgo y porque no funcionamos como equipos. Pero una forma, digamos, de manejar rápidamente estas situaciones de crisis y que llevaran a que no hubiese conflictos en los equipos y que se tomaran mejores decisiones fueron las listas de chequeo y los entrenamientos, como les digo, en este tipo de habilidades no técnicas que de hecho ahora son mandatorios en aviación. Nadie es piloto, ni nadie es copiloto, ni tripulación activa, si no ha pasado por entrenamiento de habilidades no técnicas, y además ellos reciben un reentrenamiento cada año, cada 2 años, cosa que debería ser deseable en salud y que es lo que los estudios nos están mostrando, es que esta es parte de las habilidades que hay que entrenar en los equipos de salud. Y bueno, sobre todo, por ejemplo, también el uso adecuado de listas de chequeo, pero también para situaciones de crisis. ¿Y por qué? Bueno, por ejemplo, Frederick estudió y tiene un libro muy interesante que se llama Pensar rápido y despacio, que tiene que ver con esa toma de decisiones que se hace cuando estamos en situaciones de crisis y que tenemos que tomar decisiones rápidas. Y a partir de estudios neurológicos, pues se ha dado cuenta que muchísimas veces en las situaciones de crisis nos equivocamos en la toma de decisiones. Yo tengo algunos juegos que hago cuando ahorita estas charlas para hacer toma de decisiones rápidas donde realmente llegamos a decisiones inadecuadas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos sistemas de reacción básicos. Un sistema primario que es como más esclavo de las emociones, que actúa rápido e intuitivamente y del cual no necesitamos ningún esfuerzo, o el esfuerzo es mínimo para la toma de decisiones, porque tenemos poco control voluntario. Pero tenemos un segundo sistema de toma de decisiones que es el más racional y que se toma el tiempo para elegir entre las opciones y que requiere más concentración para una toma de decisiones adecuada. En las crisis nosotros confiamos mucho en el sistema 1, en el sistema que es intuitivo, pero resulta que en salud nosotros tenemos que manejar un altísimo volumen de información, y ahora, por ejemplo, con situaciones novedosas como el COVID, en donde todos los días está cambiando la evidencia, en donde tengo que estarme informando nuevamente, pues obviamente hay una saturación de información, y entonces la información que yo voy a requerir para tomar una decisión adecuada puede ser que en un momento de crisis no haya tenido en cuenta toda la información importante que yo deba tener, y entonces la intuición me lleve a tomar una decisión equivocada. Pero por eso se utilizan las ayudas cognitivas. Y entonces, ¿qué es una ayuda cognitiva? Una ayuda cognitiva es esa herramienta que nos permite llevar a cabo una función. Hay ayudas, por ejemplo, en Alzheimer se utilizan ayudas de memoria, pero en salud se utilizan ayudas cognitivas tipo listas de verificación. ¿Por qué? Porque las listas de verificación me permiten hacer un paso a paso que controla que nada de lo importante que yo tengo que tener en cuenta se me ha pasado en esta atención en salud. Y se basan, por ejemplo, en las listas de chequeo en crisis, específicamente las que se usan en crisis, se basan en la metodología Consueta. ¿Qué es eso? El Consueta en teatro, tal vez ustedes no todos no lo sepan, es una personita que se para ahí en un huequito y le va soplando el libreto a los actores cuando el libreto se les olvida. Entonces, básicamente, es como si tuvieran a alguien que nos está soplando el paso a paso de lo que hay que hacer en una situación de crisis. Y se han creado ya listas de chequeo para algunas situaciones de crisis y se han probado en algunos escenarios de salud, como por ejemplo, perdón que me salté, perdón, me devuelvo, como por ejemplo estas, que son las listas de chequeo cuando yo estoy haciendo resucitación
cuando estoy haciendo maniobras importantes, en donde una persona manipula la lista. Estos son ejemplos de listas de chequeo que se usan dependiendo de situaciones de crisis que hay que manejar, por ejemplo, si hay una anafilaxis, si hay una hemorragia, si hay una hipotensión. Entonces la persona cuando abre la lista, lo que va a tener es un listado de paso a paso que alguien, por ejemplo, una auxiliar de enfermería, va leyendo y el equipo va ejecutando. Así estamos seguros que en esa situación de crisis nada se nos va a pasar. Y que podríamos evaluar, por ejemplo, si para el COVID en situaciones de intubación o de cambio de posición de prono o en situaciones difíciles como toma de decisión de a quién intubar o no, podríamos crear en las unidades una breve lista que nos permita en voz alta ir tomando entre los equipos esa decisión, que nos ayude a hacerlo de forma rápida sin tener que estar haciendo procesos de pensamiento con cada uno de los pacientes. Cuando se utilizan, por ejemplo, listas de chequeo en quirófanos, se ha mostrado que cuando se utilizan en crisis, estos mejoran sustancialmente los resultados en salud. ¿Por qué? Porque ninguno de los pasos críticos que se deben seguir se obvia, es decir, se elimina el hecho de que obviemos pasos importantes. Garantizamos que todos los pasos importantes que se deben seguir en la atención de una crisis se dan, y entonces estas listas de verificación muestran ser bastante efectivas. Mire, este es un ejemplo. Este es el ejemplo de bradicardia inestable, en donde una persona entonces empieza en el paso a paso, y aquí vamos verificando incluso la información de la dosis, de cuándo es una sobredosis, de los cambios críticos, de cuánto debería durar la resucitación y demás. Es decir, podríamos pensar también en elaborar un par de listas cortas que nos ayuden a funcionar de forma más rápida, sobre todo en los momentos más críticos, y que se elaboran de materiales que son fáciles de desinfectar y se tienen a la mano en los lugares donde alguien la pueda coger rápidamente y empezar a leer el paso a paso cuando se nos da la crisis.